Siná rasgó el vestido de la esclava, y lo que estaba cosido al dobladillo lo reveló todo. La mansión respiraba olor a café tostado y cera de carnauba, mientras el sol de la tarde se asomaba por las ventanas entreabiertas. Doña Eulalia, una señora de mano de hierro y mirada que cortaba como navajas, caminaba por la habitación con su vestido de chince estampado, sus faldas crujiendo en el silencio opresivo de la tarde. Los esclavos se movían como sombras, con los pies descalzos sobre el suelo de palo de rosa, sabiendo que un paso en falso podría significar el látigo o el confinamiento solitario. Fue entonces cuando la pequeña Jurema, negra, de ojos vivaces y manos ágiles, tropezó mientras servía la bandeja de dulces. El plato de delicias se resbaló, esparciendo coco y bocadillo sobre los azulejos. Doña Eulalia jadeó y sus labios se tensaron en una mueca de disgusto. «¡Torpe!», rugió agarrando con fuerza el dobladillo del vestido de Jurema. Un desgarro seco resonó por el pasillo. La gruesa tela de algodón crudo cedió como el papel y algo cayó al suelo con un ruido metálico. Todos se congelaron. Incluso el viento parecía contener la respiración. Doña Eulalia se arrodilló y sus dedos temblorosos recogieron del suelo no una moneda ni un botón, sino un pequeño medallón de plata, delgado como una oblea, con una S grabada en el centro. Y cosidos al dobladillo del vestido, casi invisibles entre los gruesos puntos, los hilos de oro se desplegaban como venas, formando minúsculas palabras, bordadas con esmero. El señor S. lo prometió. La carta está enterrada debajo del cuenco. 12 de mayo. La sangre se escapó del rostro de la dama. Sabía que ese pertenecía a Sebastião de Almeida, el rico comerciante de azúcar que llevaba meses visitando la finca con excusas de negocios, pero cuyos ojos siempre se detenían demasiado en los esclavos más jóvenes. Especialmente en Jurema. «¿Qué es eso?», susurró con la voz quebrada por la furia. Jurema no respondió. No era necesario. Sus ojos bajos, sus manos cruzadas sobre su vientre hablaban por ella. Doña Eulalia entendió todo, el medallón, la promesa, la carta escondida. La fuga planeada. Y peor que la traición fue la humillación. Tu esclavo. Su marido probablemente cómplice. Y ella fue la última en enterarse. Con un grito arrojó el medallón contra la pared. El metal cantó al rebotar, mientras los esclavos se encogían de miedo, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Pero Jurema, por primera vez, no se doblegó. Levantó la barbilla y sus labios murmuraron suavemente casi una canción. Dijo que el río conduce a la libertad. Y entonces, como si el aire mismo lo hubiera oído, un estrépito sacudió la casa. No fue el trueno. Era el sonido de la puerta del alojamiento de los esclavos al romperse, seguido de los gritos de los capataces y el galopar de los caballos que se acercaban. Alguien lo había informado. Doña Eulalia sonrió, amarga como la hiel. Todos pagarán, dijo mientras arrastraban a Jurema al patio. Pero en el bolsillo de su vestido, escondido entre los pliegues de su falda, esperaba el mapa de fuga, cosido en sedas de colores. Y debajo del cuenco, la carta todavía estaba enterrada. La noche sería larga. Y el río paciente. La luna llena atravesaba el patio como una hoja de plata, iluminando los rostros sudorosos de los capataces y las sombras alargadas de los esclavos obligados a arrodillarse sobre la tierra apisonada. Jurema, con las muñecas atadas con gruesas cuerdas, podía saborear la sangre en sus labios, un corte reciente, resultado del látigo de cuero crudo que había estallado en el aire momentos antes. Pero sus ojos, fijos en el horizonte más allá de las palmeras, no temblaron. «Habla, perro», gruñó el capitán del monte escupiendo junto a sus pies descalzos. «¿Quién más está involucrado en esta traición?». Ella no respondió. En cambio, dejó que el viento llevara el sonido de su respiración, lenta y profunda, como si ya estuviera en otro lugar. Doña Eulalia, de pie en el balcón, observaba todo con los dedos apretados sobre la barandilla de palo de rosa. Sabía que la terquedad de esa mujer negra no era solo un desafío, era un presagio. Fue entonces cuando el niño Tonio, apretado entre los demás cautivos, soltó un sollozo. Uno de los capataces se giró dispuesto a asestar otro golpe, pero se detuvo al ver lo que el niño sostenía contra su pecho, un trozo de tela azul, bordado con hilos dorados que brillaba a la luz de la luna. El mismo estampado que las sedas del bolsillo de Jurema. «¿Esto es tuyo, negrita?».
El capataz arrebató la tela de las manos de Tonio y la levantó, mostrándola como prueba. ¿O es tu amiguito del quilombo? Un murmullo corrió entre los esclavos. Jurema cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había calma en ellos. Lo que asustó incluso a los perros guardianes. Sabía que no tenía sentido mentir. No más. Es mío, dijo su voz firme como una piedra. Y es suyo también. Del hombre que cruzó el río. El silencio que siguió solo fue roto por el croar de las ranas en el estanque. Doña Eulalia bajó lentamente las escaleras, hundiendo ligeramente los tacones de sus zapatos en la tierra húmeda. Se detuvo frente a Jurema, tan cerca que ésta podía oler la flor de naranjo de su chal. ¿Crees que no sé sobre los rumores? Susurró la señorita, solo para ella. ¿Que no he oído hablar del libertador que camina sobre el agua prometiendo lo imposible? Su risa era seca, sin alegría. El río solo lleva a la muerte, querida. Y hoy lo demostrarás. Mandó atarla al baúl de la gameleira, el mismo donde horas antes Jurema había enterrado la carta. Mientras los hombres realizaban su tarea, ella observó las raíces retorcidas del árbol, recordando las palabras garabateadas apresuradamente en el papel: cuando la luna sangre, sigue la corriente hasta la piedra rota. Allí se abre el camino. El primer látigo sonó. Jurema se mordió el labio hasta sentir el metal de la sangre en la boca, pero no gritó. Sin embargo, con el tercer strike algo cambió. Un ruido sordo provenía de la orilla del río, como si la tierra se moviera. Los caballos relincharon nerviosamente. Incluso los supervisores miraron hacia el agua, donde la superficie, antes suave como un espejo, ahora burbujeaba en oscuros remolinos. ¿Qué es eso?, murmuró uno de ellos con voz temblorosa. Jurema sonrió. No por alivio, no por victoria, sino porque reconoció la señal. El río estaba respondiendo. Y entonces, como un suspiro desde las profundidades, las aguas empezaron a subir. La inundación avanzó rápidamente, tragándose las orillas en segundos. Los capataces retrocedieron, tropezándose unos con otros, mientras los caballos se encabritaban, con los ojos saltones de terror. Jurema, todavía con la espalda marcada por el látigo, sintió temblar el suelo bajo sus pies descalzos. No era solo la inundación, era como si el río creciera, vivo, furioso. Uno de los hombres, el mayor, se santiguó y gritó algo sobre demonios, pero su voz se perdió en el rugido de las aguas. El remolino en el centro del río creció girando en espiral hasta formar un vórtice negro, y de su interior emergió una silueta, una canoa de casco oscuro, sin remeros, deslizándose contra la corriente como arrastrada por manos invisibles. No había remos ni velas, solo la proa apuntando directamente hacia Jurema. Ella no dudó. Con las muñecas todavía atadas, corrió hacia el borde, sintiendo el barro chuparle los tobillos. Uno de los supervisores intentó agarrarla, pero fue arrastrado por la corriente repentina y su grito se cortó cuando el agua se lo tragó. La canoa se detuvo a sus pies, balanceándose levemente como si esperara. Jurema saltó y cayó boca abajo sobre el fondo mojado. Inmediatamente el barco se alejó de la confusión en la orilla, mientras el río, como satisfecho, comenzó a bajar tan rápidamente como había crecido. Dentro de la canoa el aire era denso, lleno de olor a tierra mojada y a algo más viejo, como hojas que se habían estado pudriendo durante siglos. Jurema rodó boca arriba jadeando, y vio que las ataduras de sus muñecas se habían soltado solas, las fibras podridas como si algo las hubiera roído. Se puso de pie lentamente palpando los costados de la canoa, y notó marcas grabadas en la madera, símbolos que no eran letras, pero que parecían moverse cuando parpadeaba, trazados con una sustancia oscura que brillaba débilmente, como si aún estuviera húmeda. El río ahora corría tranquilamente, pero la corriente los arrastraba a una velocidad que no era natural. Las orillas se transformaron, los árboles se inclinaron como en reverencia, y entre los troncos, Jurema creyó ver formas moviéndose, siluetas humanas, o casi humanas, con extremidades demasiado largas y ojos que reflejaban la luz de la luna como espejos. No se acercaron, solo miraron como centinelas. «Viniste», susurró una voz dentro de la canoa. Jurema se dio la vuelta con el corazón acelerado. No había nadie. Solo oscuridad y el río delante donde la luna, ahora roja como una herida abierta, se reflejaba en las aguas.
La voz no era un sonido, sino una vibración en los huesos, en las entrañas. El camino está abierto. Pero la piedra rota no perdona. Ella miró al frente. El río se ensanchó y en el centro, emergiendo de las aguas como un diente podrido, estaba la piedra, partida por la mitad, con un hueco tan estrecho que apenas dejaría pasar un cuerpo. Y entre las dos mitades algo latía, una luz verde enfermiza y parpadeante como la fosforescencia de un cuerpo. En descomposición. La canoa se dirigía directamente hacia allí. Jurema respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras garabateadas en el papel ardiendo en su memoria. No había vuelta atrás. Nunca lo hubo. Extendió la mano y tocó el agua, que ahora estaba tibia, casi caliente como sangre. Cuando se quitó los dedos, estaban manchados de rojo. El río había elegido. Y ella también.